Daniel siempre había desconfiado de la tecnología. No era un ludita radical, pero prefería el tacto de un libro de papel a una pantalla, el sonido de un motor real al zumbido eléctrico de los vehículos autónomos. Vivía en un apartamento minimalista, casi ascético, en una metrópolis futurista, donde las luces de neón parpadeaban sin cesar y los hologramas danzaban en el cielo. Para él, esa era la prueba de que la humanidad se había perdido en un laberinto digital, olvidando la esencia de lo real. Una tarde, mientras intentaba reparar un viejo tocadiscos, su comunicador personal, un modelo obsoleto que solo usaba para emergencias, vibró. Era un mensaje de voz. La voz, distorsionada y llena de pánico, era inconfundiblemente la suya. «Ayúdame, no me dejes morir», suplicaba. Daniel frunció el ceño. Pensó que era una broma de mal gusto, quizás un error del sistema o un virus. Con un suspiro de fastidio, borró el mensaje sin pensarlo 2 veces, volviendo a su tocadiscos, intentando ignorar la punzada de inquietud que le había dejado la extraña llamada. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, una pequeña grieta en su muro de escepticismo, una melodía disonante en la sinfonía de su tranquila soledad. La noche cayó, trayendo consigo la habitual sinfonía de la ciudad, el murmullo de los vehículos voladores, el eco distante de la música de algún club y el constante zumbido de la red que envolvía cada rincón de la urbe. Daniel se acostó, convencido de que el incidente del mensaje sería solo una anécdota extraña. Sin embargo, a las 2:17 a.m., una hora que pronto grabaría a fuego en su memoria, su comunicador volvió a vibrar. El mismo mensaje, la misma voz, el mismo grito desesperado. «Ayúdame, no me dejes morir». Esta vez, Daniel no lo borró. Se sentó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La pantalla del comunicador parpadeaba con una notificación. Mensaje entrante. Origen desconocido. 2:17 a.m. No era un error, no era una broma, era algo más. La inquietud se convirtió en un frío temor que le recorrió la espalda. Encendió la luz de su habitación, el brillo blanco revelando el desorden de su mesa de noche, libros antiguos, herramientas para reparar artefactos analógicos, y ahora ese comunicador que parecía un portal a una pesadilla. La voz de su yo futuro, llena de una desesperación tan cruda, resonaba en el silencio de su apartamento, una advertencia que no podía seguir ignorando. La mañana siguiente, Daniel se levantó con una sensación de irrealidad. El mensaje se había repetido, idéntico, a la misma hora exacta. Su mente, acostumbrada a la lógica y a la negación de lo inexplicable, luchaba por encontrar una explicación. Decidió recurrir a la única entidad tecnológica en la que confiaba, o al menos toleraba, su asistente IA. No era una IA con forma humana o holográfica, sino una voz robótica y eficiente que residía en el sistema de su apartamento, diseñada para tareas domésticas y de información básica. «Asistente, analiza este archivo de audio», dijo Daniel, reproduciendo el mensaje. Hubo un breve silencio, un parpadeo de luces en el panel de control central. «Análisis completado, Daniel. La huella vocal coincide con la suya. El patrón de onda de sonido es idéntico al del mensaje recibido anoche. El origen de la transmisión es anómalo. Parece provenir de una fuente dentro de este mismo espacio, tiempo, pero con una distorsión temporal mínima, como un eco de un futuro muy cercano». La voz de la IA era monótona, desprovista de emoción, pero sus palabras golpearon a Daniel como un puñetazo. «¿Un eco de un futuro cercano? ¿Qué significa eso?», preguntó,
sintiendo cómo la paranoia comenzaba a anidar en su mente. Basado en los datos disponibles y en la recurrencia del evento, la hipótesis más probable es un bucle temporal de información. Un fragmento de su línea temporal futura se está proyectando hacia el presente, repitiéndose. La distorsión sugiere que el evento que genera el mensaje es inminente y se repite en un ciclo cerrado. La IA no usaba eufemismos, solo datos. Daniel se sintió atrapado. Su apartamento, antes un refugio contra el avance tecnológico, ahora se sentía como una jaula. Cada noche, a las 2:17 a.m., el mensaje volvía. Primero, era solo una voz. Luego, la estática se hizo más densa, como si la señal luchara por atravesar una barrera invisible. Una noche, el mensaje vino acompañado de un sonido metálico, como si algo golpeara una superficie. Otra noche, un susurro incomprensible se mezcló con el grito. Daniel dejó de dormir. Se sentaba en la oscuridad, el comunicador en la mano, esperando el momento exacto, el corazón desbocado. Empezó a documentar cada detalle, cada variación, cada mínima distorsión. Su vida se redujo a la espera de ese mensaje, a la obsesión por descifrar el misterio que lo ataba. Intentó bloquear la señal, apagar el comunicador, incluso desconectar toda la energía de su apartamento, pero el mensaje siempre encontraba la forma de llegar, como si el bucle existiera fuera de las leyes físicas que él conocía. La IA, imperturbable, solo confirmaba la persistencia del fenómeno. El bucle se está fortaleciendo, Daniel. La energía temporal asociada a la transmisión ha aumentado en un 0.03% en las últimas 24 horas. Daniel se sentía cada vez más aislado, su mente girando en espiral. La realidad se desdibujaba, y la única verdad tangible era ese grito de auxilio que provenía de su propio futuro. Un futuro que parecía estar a solo unas horas de distancia, repitiéndose sin fin. La obsesión de Daniel por el bucle temporal lo consumió por completo. Su apartamento se convirtió en un santuario de la paranoia, con diagramas garabateados en las paredes, fórmulas matemáticas que intentaban descifrar la naturaleza del fenómeno y un sinfín de teorías conspirativas que su mente agotada generaba. Dejó de salir, de comer adecuadamente. Su piel se volvió pálida, sus ojos hundidos, su cabello despeinado. La asistente IA, con su fría lógica, le recordaba periódicamente la necesidad de hidratarse y descansar, pero Daniel la ignoraba. Asistente, ¿hay alguna forma de interactuar con el bucle? ¿De enviar un mensaje de vuelta? ¿De cambiarlo? Preguntó una noche, con la voz ronca. La naturaleza del bucle sugiere una causalidad cerrada. Cualquier intento de interferencia podría resultar en una paradoja o en el colapso del bucle mismo, con consecuencias impredecibles para su línea temporal, respondió la IA. La respuesta no lo satisfizo. Daniel necesitaba respuestas, y las respuestas que su IA le ofrecía eran demasiado conservadoras, demasiado lógicas. Decidió que si la tecnología convencional no podía ayudarlo, buscaría en los rincones más oscuros de la red, en el submundo digital que siempre había despreciado. Empezó a investigar foros clandestinos, mercados negros de información y redes de hackers que operaban al margen de la ley. Se sumergió en un laberinto de códigos cifrados, de identidades falsas y de promesas vacías. Contactó con un especialista en anomalías cuánticas que le prometió una solución a cambio de una fortuna en criptomonedas, pero resultó ser una estafa. Otro, un chamán digital, le ofreció rituales de purificación de datos que solo le dejaron el sistema de su comunicador lleno de malware. La desesperación lo llevó a lugares que nunca imaginó. Se encontró con figuras sombrías en callejones virtuales, con voces distorsionadas que le ofrecían soluciones imposibles, con promesas de detener el tiempo o de reescribir el destino. Gastó sus ahorros,
vendió algunos de sus preciados artefactos analógicos, todo en la vana esperanza de encontrar una respuesta, una salida. La paranoia no solo se manifestaba en su mente, sino también en su entorno. Empezó a ver patrones en las luces de neón de la ciudad, a escuchar ecos del mensaje en el zumbido de los sistemas de ventilación. Creía que lo observaban, que la entidad que generaba el bucle estaba cada vez más cerca, acechándolo. Una noche, mientras exploraba un foro oculto, encontró una referencia a una sombra digital, una leyenda urbana entre los hackers más extremos. Se decía que era una entidad incorpórea, una conciencia artificial que se manifestaba como una falla en el tejido digital, capaz de manipular la realidad a través de la red. La descripción era vaga, pero la sensación de escalofrío que le produjo fue real. La asistente IA, al ser consultada, no tenía registros de tal entidad, lo que solo alimentó la teoría de Daniel de que era algo que operaba fuera de los sistemas conocidos. El bucle se estaba intensificando. Los sonidos que acompañaban el mensaje eran cada vez más nítidos. El crujido de algo rompiéndose, un siseo electrónico y una respiración agitada, la suya propia. Daniel sabía que la noche crítica se acercaba, que el bucle no era solo una advertencia, sino una cuenta regresiva. La tensión era insoportable, cada segundo una eternidad. La noche llegó, más oscura y silenciosa que las anteriores. Daniel estaba sentado en el centro de su sala, rodeado de sus notas y diagramas, el comunicador en su regazo. La asistente IA había estado en silencio la mayor parte del día, como si también presintiera la inminencia de algo. Daniel había bloqueado la puerta con muebles pesados, había desconectado todos los dispositivos conectados a la red, había hecho todo lo que estaba a su alcance para aislarse, pero sabía que no sería suficiente. A las 2:16 a.m., el comunicador vibró. No era el mensaje, era una notificación de la asistente IA. Anomalía detectada, intrusión en la red local, origen desconocido, patrón de energía, incomprensible. El corazón de Daniel se disparó. Miró la puerta. Un leve zumbido electrónico comenzó a emanar de la cerradura, una cerradura de seguridad de última generación que se suponía inexpugnable. El zumbido se intensificó, se convirtió en un chirrido agudo y luego, con un chasquido seco, la cerradura cedió. La puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad del pasillo. Daniel se levantó, temblando, el comunicador aún en su mano. Una sombra, no una sombra física, sino una distorsión en el aire, una ausencia de luz que parecía absorber el entorno, se deslizó por la abertura. No tenía forma definida, solo una silueta fluctuante, hecha de píxeles oscuros y líneas de código corrupto. Era la sombra digital. La entidad se movió hacia él, sin prisa, sin sonido, solo el leve zumbido que parecía emanar de su propia existencia. Daniel retrocedió, tropezando con una pila de libros. La sombra digital se acercaba y con cada paso el aire se volvía más frío. La luz de la habitación parecía atenuarse. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El comunicador en su mano comenzó a parpadear frenéticamente. La pantalla se llenó de glifos extraños, de símbolos que nunca había visto, y entonces, a las 2:17 a.m. exactas, el mensaje sonó por última vez, más claro, más desesperado que nunca. Ayúdame, no me dejes morir. Pero esta vez, Daniel no solo lo escuchó, lo sintió. Sintió el pánico, el dolor, la desesperación de su yo futuro. La sombra digital lo alcanzó. No hubo un golpe, no hubo un impacto físico, simplemente lo envolvió. Daniel sintió como si su propia esencia se disolviera,
como si fuera absorbido por un vacío digital. Vio flashes de código, de datos, de información que se desintegraba. Escuchó un último susurro, una voz que no era la suya, pero que parecía venir de lo más profundo de su ser. Ya entraron. No confíes en. Todo se volvió negro. El comunicador cayó de su mano, rebotando en el suelo con un sonido metálico. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, iluminando el apartamento de Daniel. La puerta estaba abierta de par en par, la cerradura destrozada. Los muebles que Daniel había usado para bloquearla estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido movidos por una fuerza invisible. El aire estaba inmóvil, cargado con un silencio denso y pesado, roto solo por el zumbido distante de la ciudad que despertaba. No había rastro de Daniel. El apartamento estaba vacío. Los diagramas en las paredes, las notas garabateadas, los libros y las herramientas, todo permanecía en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de su desaparición. Solo había un objeto fuera de lugar, un pequeño punto de luz en el centro de la sala. Era el comunicador de Daniel. La pantalla estaba encendida, parpadeando con una luz tenue. En la parte superior se leía «Estado desconectado» y debajo una nueva notificación, una que no había estado allí antes. Nuevo mensaje, 2:18 a.m. mañana. El mensaje se reprodujo automáticamente. La voz, distorsionada y llena de pánico, era inconfundiblemente la de Daniel. Era 144, y luego el susurro final, apenas audible, pero cargado de una advertencia escalofriante. Ya entraron. No confíes en. El mensaje terminó. La pantalla del comunicador se quedó en blanco por un segundo y luego el ciclo se repitió. Nuevo mensaje. 2:18 a.m. mañana. Ayúdame. No me dejes morir. Ya entraron. No confíes en. El bucle continuó una y otra vez. La voz de Daniel, atrapada en una eternidad digital, repitiendo su desesperado grito de auxilio, su advertencia final. El sol subió más alto en el cielo, bañando el apartamento vacío con su luz. El comunicador siguió parpadeando, una pequeña baliza de un misterio sin resolver, un eco de un futuro que ya había llegado y que se repetía sin fin. El enigma quedó suspendido en el aire, una pregunta sin respuesta en el corazón de la metrópolis digital. ¿Qué había pasado con Daniel? ¿Quién o qué era la sombra digital? ¿Y qué significaba esa última advertencia? Esa frase inconclusa que se repetía con cada ciclo. El bucle del mañana había comenzado y nadie, excepto el comunicador solitario, estaba allí para escucharlo. La ciudad siguió su curso, ajena al drama que se desarrollaba en ese apartamento, un drama que se repetiría noche tras noche hasta el fin de los tiempos, o hasta que alguien, algún día, lograra descifrar el bucle del mañana.